Bueno, hermanos, estamos cerrando la última clase de mi llamamiento. Es una clase en la cual hemos estado viendo muchos aspectos de la vida cristiana, ¿verdad? Y comentaba algo la hermana Patti al comenzar, decía sobre los finales, sobre los comienzos, y yo creo que los finales son de temer, pero también son muy bonitos, son hermosos. Y lo que pasa con un final en la Biblia nos habla de que importa mucho más el final, importa mucho más cómo termina una persona que cómo empieza. Por lo general el inicio o el comienzo de cualquier persona ha sido muy difícil. El comienzo de cada persona por lo general es incierto, pero los finales definen realmente de quién estábamos hablando todo el tiempo. Nosotros podíamos ver el comienzo de Sansón espectacular y muy fuerte. Sin embargo, el final nos dejó ciertamente dónde tenía su corazón. De la misma manera con David, la Biblia nos habla que David era un pequeño pastor. Sin embargo, él fue creciendo en estatura delante de Dios y delante de los hombres. Cuando David hace eso, llegó de tal manera a alcanzar estatura que Dios dijo de él: él tiene un corazón conforme al mío. Él tiene un corazón conforme yo lo he mandado. Y así el comienzo marca algo muy bonito, pero el final marca lo decisivo. El final realmente estamos viendo qué persona es en realidad cada uno. Y yo sé que a lo largo de nuestra vida hemos tenido muchos altibajos. Hemos estado de momentos muy contentos, de momentos muy tristes, y ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil tener un panorama recto. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, a veces cuando estoy muy triste, lo único que veo es todo oscuro y puertas cerradas. Pero cuando está todo feliz y me va muy bien, veo puertas abiertas y digo, esto se va a solucionar y pasa y sucede. Pero me voy dando cuenta que hay altibajos. Y aquí hay un principio que quiero recordar. Yo sé que en la iglesia siempre se comentan principios financieros. Siempre se usan en la casa de Dios principios financieros. Por ejemplo, dicen, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer grande, Dios te va a bendecir. Y de acuerdo. Y se usan principios financieros. Sin embargo, hoy quiero traer un principio que me gustó mucho y me llamó la atención. Este principio se usa en la bolsa de valores. Cuando alguien quiere analizar si una empresa es buena para cotizar en ella, es buena para invertir, no se ve cómo va a lo largo de la historia, porque a lo largo de la historia, gracias. Ahí está, porque a lo largo de la historia, hola, cómo cambia mi voz, pero bueno, porque a lo largo de la historia, cualquier empresa tiene altibajos, está por un momento arriba, por un momento abajo, pero dicen los inversionistas, eso es la peor manera de fijarse en una empresa, ver sus altibajos, incluso ver su peor estado crítico es malo, es hasta necio, por así decirlo, en un lenguaje cristiano. ¿Por qué? Porque lo que marca el crecimiento de una empresa consiste en que sus mínimos, no me den mucho volumen por favor, en que sus mínimos nunca estén por debajo de sus máximos anteriores. ¿Qué quiere decir? Que si antes mi empresa hace un año valía $1.000.000, con el pasar del tiempo, hoy en día tal vez puede valer 2,5 millones. Pero resulta que hay una crisis y que no podemos nosotros, por así decirlo, reponernos. ¿Qué pasa? Mi empresa llega a bajar a $1,500,000. ¿Qué dice un inversionista? Esa empresa todavía es rentable porque sus mínimos no están por debajo de sus máximos anteriores. Entonces uno siempre debe de comparar que hay una tendencia en alza, que hay una tendencia en alta. El problema del cristiano es que cuando está abajo dice, el Señor ya no está. Y el problema del cristiano es que cuando está arriba, ábranse que ese demonio va a salir, ¿verdad? Y nosotros estamos brincando, pero no nos damos cuenta que el Señor nos está llevando a crecer constantemente. Él nos deja principios en nuestra vida para que los vayamos entendiendo. Entonces, cuando un inversionista ve esto, dice, yo quiero invertir en eso. Y de igual manera nosotros
Cuando estamos con Cristo, cuando estamos con el Señor, es absurdo ver de cómo estabas ayer o la semana pasada. Nosotros debemos empezar a compararnos hace tiempo, años, y no digo solo 1, incluso 5 años atrás, cómo estábamos o dónde estaba nuestra vida. Si realmente nuestros mínimos actuales están por encima de nuestros máximos anteriores, diremos como decía aquel salmista: tu alegría, tu gozo me es mayor que cuando abundaba ¿qué? El grano y el mosto de ellos, porque ellos están en su abundancia, pero a pesar de que hoy estoy hasta abajo, estoy mucho mejor de ellos, porque mi porción es Jehová, de Él dependo. Y aquí es algo muy curioso, nosotros vemos que incluso las canciones mundanas nos dicen lo siguiente: un arriero me dijo, ¿verdad? Un arriero me dijo que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Pero hoy no traigo cosas de la carne. Hoy el tema es: hay que saber esperar. Yo sé que muchos de ustedes han entendido que hay que saber llegar. Como sea, hermanito, llegue usted al final. No asista a ninguna clase, pero llegue al final. O lo que se dice por lo general en los partidos, en las cascaritas: gol gana. Ah, sí, que vivo, ya vamos ganando 15-0 y gol gana. No, ya tenemos una historia, ya tenemos algo recorrido. Por eso nosotros no estamos diciendo hay que saber llegar. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de decir: hay que saber esperar. Hay que saber esperar en las palabras del Señor, en su promesa. Quiero que me acompañen a Isaías 43. Isaías 43, mientras vamos, 43:1. Mientras vamos, aclaro, esta es la última clase para que no se desesperen y si estaban durmiendo, guarden su sueño para la combi, pero el hermano David se encuentra un poco mal de la garganta, así que esta será la última clase y bueno, ya ustedes sabrán. Isaías 43:1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El Señor aquí está hablando, al final del llamado, está hablando de un proceso en la vida del cristiano. El Señor está invitando, cuando Él está llamando, está invitando a perseverar. Y este versículo lo vamos a tocar más adelante, pero quiero que recuerden solo la primera parte. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Cuando el Señor está diciendo estas palabras, Él está haciendo notar que está haciendo un cambio muy importante en la vida de cada cristiano. El Señor dice: yo te llamo a ti Jacob y soy tu creador, pero soy creador de todos. La diferencia es que yo soy tu formador y voy a tomar tu vida. Por eso el Señor hace cada palabra exactamente en su propósito y dice: yo soy tu creador Jacob, yo soy tu creador hombre tramposo, pero yo soy tu formador, príncipe de Israel, príncipe de paz. Yo te voy a formar en eso, yo te voy a forjar y te voy a dar vida y vida en abundancia. Cuando el Señor dice: déjate formar por mí, déjate entrar en este proceso, en este llamado que yo estoy haciendo, nosotros empezamos a ver que la vida del cristiano va como esa empresa, va con altibajos. Y el Señor nunca dijo: los problemas se van a ir. Todo lo contrario, el Señor siempre advertía, incluso a Pedro lo confronta y le dice y le habla de cuestiones sobre que su fe iba a ser probada. Cuando Pedro le dicen: tu fe tiene que ser probada, Pedro empieza a entender que el proceso de Dios es un fuego que empieza a formar, es un fuego que empieza a enseñarnos quién era Dios. Mencionaba el pastor la semana antepasada y decía que cuando nosotros nos acercamos a orar, difícilmente podemos permanecer en oración o conseguir orar de manera correcta porque no conocemos quién es nuestro Señor. Hace 15 días, de igual manera, les mencioné que la vida del cristiano era impresionante, pero la de un ateo, cuando se burlara delante de Dios y se enfrentara en Él, delante del juicio, él no iba a tener palabras,
Y me puse a pensar en eso que les había comentado y dije, es cierto, delante de Dios nadie va a tener palabras y nos quedaremos mudos ante su presencia. El problema que el día del juicio no va a ser Dios ante quien nos vamos a enfrentar, va a ser Satanás. Por eso la Biblia lo llama el acusador, que dice que está de día y de noche en la presencia de Dios acusando a los santos. Constantemente Él está acusando en la mente de los hijos de Dios que desconozcan quién los está formando y quién los está llevando a su palabra. Cuando Satanás tiene ese completo control, a ti te tiene como un ciudadano de Galilea. Cuando Satanás quita de ti ese aspecto y dejas que la acusación de Satanás entre en tu mente, cuando él dice, esa oración no sentiste nada, viste ese canto, no fue como esperabas, viste aquel hermano, no predicó. Cuando dejas que esa acusación entre y empiezas a olvidar las palabras del Señor, el acusador delante de ti está teniendo ventaja. Y cuando él tiene esa ventaja, puede hacer y deshacer y simplemente evita un proceso tan hermoso que, si ustedes recuerdan, cuando estaban Sadrach, Mesach y Abednego delante del rey, ellos tenían una decisión muy difícil. Para nosotros es fácil oírla, para nosotros es fácil contar, pero si a mí me preguntaran, Andrés, por mero gusto, ¿te gustaría volver a recibir las pruebas del pasado? Yo diría, por mero gusto no, pero porque conozco mi Dios y sé que todo propósito está en sus manos, lo vuelvo a pasar. Y así como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, yo no vengo a hacer mi voluntad, yo no vengo a hacer lo que quiero, yo vengo a hacer lo que Dios ha determinado para mi vida. Y él se enfrentó ante el rey de este mundo con una palabra y le dijo, sepa bien Satanás, sepa bien adversario, que si Dios me rescata, que si Dios aún me rescata, y Él incluso quiere no rescatarme y que yo me queme aquí, aún así le serviré a Jehová. Y los hijos de Dios se han distinguido precisamente en ese sentido, el perseverar hasta el último momento, y por eso aquí culmina el apéndice, este apartado, en Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Estamos precisamente en el final de los finales, y yo quiero que recuerden cuando hablábamos al principio de que justamente los que eran débiles iban a ser las columnas, los que eran pobres iban a ser los ricos, y que en la debilidad Dios iba a forjar su fuerza en ti. Dice así, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Aquí dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor está diciendo esa dicotomía, esa contradicción que hemos estado viendo todo este tiempo en la lección, en la materia Mi Llamado. Esa contradicción, el Señor está diciendo, séme fiel, incluso en la muerte, y yo te daré vida. Sé fiel en la debilidad, y yo te daré fuerzas para permanecer. Cuando el Señor nos enfrenta cara a cara, nosotros podemos entender que el propósito de Dios no es que estemos tristes, el propósito de Dios no es que estemos cabizbajos, el propósito de Dios es forjar y es formar a su Hijo en nosotros. Cuando uno entiende que el esperar en Dios hay una tremenda bendición, el llegar al final y decir, Señor, yo estoy delante de ti para cumplir a lo que me has llamado. Esa es la diferencia entre el Hijo de Dios que cumple su llamado y el que no lo es. Yo sé que en este seminario tal vez esperamos tener dones, tal vez esperamos tener ciertos ministerios, y no digo que sea malo, pero la Biblia dice que se adoptó un proverbio en la época de Samuel, y el proverbio era el siguiente: hasta Saúl profetiza. Dice que vieron a Saúl profetizar y empezó a hablar maravillas y contaba cosas. Hasta Saúl tiene un don, hasta Saúl tiene un ministerio, pero Saúl no supo esperar en el tiempo de Dios. El Señor nunca enfrentó tanta prueba con Saúl cuando le dijo, espera mi palabra, espera que yo te estoy formando y espera que estoy poniendo en ti esa semilla. Tienes que dejarla crecer y tienes que dejarla madurar.
Saúl, cuando él decide, yo ya no puedo, Señor, yo quiero hacerlo en mis obras, yo quiero hacerlo con mi entendimiento, yo quiero hacerlo a mi manera. Cuando Saúl toma esa decisión, rechaza al Señor, dice, Señor, yo ya no confío en ti. Él recibió las palabras del acusador en su mente. Cuando uno deja y dice, Señor, yo la verdad, dices que me goce, dices que me alegre, dices que ore, dices que me escuchas, dices esto, pero no lo siento y no lo creo y no lo voy a hacer. El acusador ha tenido control en ti, y a eso fue llevado Saúl. Cuando Saúl es llevado, dice la Biblia que no alcanzó misericordia. Él no alcanza misericordia porque antes había dado la espalda al Señor. La diferencia entre un cristiano, hermano, el llamado, por así decirlo, lo curioso es ver el final. Lo curioso del llamado no es el comienzo, porque comienzos hay muchos, buenos, malos, cojos, mancos, de mil maneras. Tal vez empiezas muy bien, tal vez empiezas muy mal. El problema es cómo caminas, cómo estás centrando tus pasos en el Señor y digas, aunque tengo altibajos, el Señor prometió y yo conozco quién es mi Redentor, yo sé quién es Jehová y yo sé quién me está hablando. Aquel que bendijo es Jehová de los ejércitos, y aquel que promete cumplirá y será fiel hasta la muerte. Si el Señor dijo que va a permanecer conmigo, lo siento, no lo siento, tal vez me cuesta creerlo, pero hoy digo, carne, te sometes, carne, voy a alabar a Jehová. Por eso decía el salmista, alma mía, bendice a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, no lo olvides, porque esta carne se olvida. Esta carne es necia, esta carne lo único que le queda son estos 70, 80 años en esta tierra. Tu espíritu tiene una eternidad, pero la carne tiene 70, 80 años aquí, y lo que va a hacer es disfrutar. Solo eso tiene la carne, pero el espíritu está diciendo, yo quiero al Señor, yo quiero llamarlo. Antes, cuando se motivaban unos a otros los hermanos, lo hacían muy curioso, decían Maranata, decían Cristo viene, hermano, Cristo viene. Pues casi 2000 años y Cristo no ha llegado, pero ellos decían con el corazón, Cristo viene, Cristo está pronto. No tenían tantas señales, no veían chips, ni microchips, ni tanto lesbianismo, ni tanta degeneración, ni tanta depravación. Sin embargo, ellos decían, Cristo viene. ¿Por qué? Porque el Espíritu anhelaba que el Señor venía. Y así como en una clase habíamos comentado que realmente el Señor Jesús viene primeramente a visitar el corazón de las personas. Antes que salvarte a ti de manera física, Él quiere salvar el corazón. Por eso cada vez que llegaba decía, tus pecados son perdonados, porque te es necesario nacer de nuevo. Antes de darte sanidad, antes de darte esa libertad para caminar, yo necesito que vengas a mi presencia a sanar. Que vengas y yo te restaure. Cuando uno le permite al Señor ser restaurado, dice, realmente he llegado. Y ese es el camino del Señor que muchas veces desconocemos. Por eso el pueblo judío rechaza a Cristo, porque no supo discernir los tiempos, dice la Biblia. El problema es, nosotros hemos oído y discernido el tiempo cuando Cristo nos llamó. Cristo nos llamó hace mucho tiempo y así lo hizo, y dice que constantemente lo ha estado haciendo. El problema es que al no discernir los tiempos, podemos simplemente tener fracasos en nuestra vida. Algo muy curioso, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos jamás hubieran sido libres de sus grilletes si el horno no se calienta 7 veces. La única manera para que ellos fueran libres y experimentaran la libertad del Señor fue ser pasados por ese horno de fuego. Cuando ellos llegó el momento de la prueba, no dijeron, Señor, hasta aquí nos trajiste. Ellos dijeron, yo agradezco. Y cuando empezaron a dar gracias, dice que un cuarto ser estaba al lado de ellos. Y en ese momento las cadenas se rompieron. Y ellos empezaron a decir, ya no hay tristeza, ya no hay nada que me detenga, porque yo conozco que el Señor está conmigo de noche y de día, y el que cuida de Israel no descansará, no desfallecerá.
Nosotros ciertamente nos dormimos y descansamos y es difícil fatigarse. No les negaré, cuando a veces toca orar, el sueño viene y viene muy fuerte, pero uno descansa. Sin embargo, la promesa de Dios permanece constante y dice, esa promesa va a permanecer. Yo quiero que hagas el siguiente ejercicio en tu mente y ponte a pensar qué es lo que te ha detenido a ti, qué es lo que no puedes derrotar, qué es lo que no puedes destruir. Y hay algo que tú y todas las personas en común tenemos que no podemos derrotar. Date cuenta, lo ves en el espejo todos los días, y no hablo de la carne, hablo de la muerte. Dice la Biblia que la muerte es el último enemigo a vencer. Los años que tú quieras han pasado, pero la muerte jamás la podrás detener, porque ella en paso seguro y paso lento va caminando. Tal vez hoy comes verduritas, alenta su paso, pero no lo detienes, y la muerte va caminando, va caminando. Y la muerte al final dice que es tan poderosa que al final tocará a cada persona. La pregunta es, ¿qué ser humano se ha podido librar de semejante potestad? Cuando Jesús está hablando, dice, hay un remedio precisamente para eso. Y dice, tan fuerte como la muerte es el amor del Padre que me ha dado a mí. Y cuando uno en Cristo entiende el amor, que el Padre te ama y que el Padre te está guiando, como la muerte es ese amor que te va guiando constantemente, aunque coma verduritas, aunque haya resbalado, aunque haya pecado, aunque haya fallado. Yo entiendo que el amor permanece y es para siempre. Y cuando tú entiendes el propósito de Dios, que es a largo plazo, y vas caminando, el llamado empieza a cobrar sentido y no empiezas a rechazarlo. Acompáñenme a Juan 6. Juan 6, 65, si no mal recuerdo. Juan 6, 65. Vamos a leer hasta el 68. Y dice así, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, hasta ahí deténlo, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso también iros vosotros? El Señor, delante de la prueba, delante de aquello que te sirve para perfeccionarte como hijo de Dios y madurar y entender su propósito. A veces uno llega delante de Dios llorando y diciendo, Señor, yo no estoy entendiendo tu camino, yo no estoy entendiendo tu propósito. Y honestamente, dura palabra es esta. El Señor responde de una manera y dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Mucha gente se ha ido, mucha gente ha dado la espalda en este momento, en el momento en el que la fe tiene que ser probada. Decimos nosotros, ¿tenemos que irnos también? 68, por favor. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iré? Solo tú, dice, solo tú tienes palabras de vida. Pedro entendió lo siguiente y dijo, Señor, yo no tengo amigos, Señor, yo no tengo ni padre ni madre, yo no tengo ni quien me recoja. ¿A quién voy, Señor? ¿A quién voy a correr? Le dijo, solo tú me has dado vida. Te conozco, Señor, sé que tú me has fortalecido, sé que tú me has dado alimento, sé que tú has prometido, sé que aquel que bendijo es Jehová de los ejércitos y jamás me dejará. Cuando Pedro toma esta decisión, entiende el Señor Jesús que era palabra del Espíritu. Por eso nosotros vemos que Pedro es un discípulo, es un hijo de Dios. Cuando a Judas lo confrontan y le dicen, ¿tienes que irte? ¿Tienes algo que hacer? Judas ni siquiera preguntó, ni tardo ni perezoso, él fue corriendo a vender al Señor Jesús. Pero el Señor le preguntó a Judas, ¿quieres irte tú también? ¿Quieres irte? ¿Lo harás?
Él no contestó. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iré? Si mi porción es Jehová, si mi parte en esta tierra es Jehová, ¿a quién iré yo, Señor? Solo tú tienes palabras. Y cuando nosotros entendemos que hay agua, cuando nosotros entendemos que hay pan, le decimos: Señor, dame hambre y no dejes que me llene de otras cosas. Vengo a orar y no puedo orar. ¿Por qué? Porque estamos llenos de otras cosas, porque estamos llenos de pensamientos, de mentiras, de condenación. Pero cuando le decimos al Señor: vacíanos, conságranos y permítenos entrar al lugar santísimo como corresponde, entendemos que el propósito de Dios se está cumpliendo, y así podemos decir cada día: Señor, yo vengo a honrar, yo vengo a agradecer tu nombre, yo vengo a bendecir. Y así como Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey de este mundo, así podrás contestar tú con la fe. Y si a veces dice: hermano, es que a veces caigo, a veces decaigo y no me siento, compara tus mínimos con tus máximos anteriores. Compara en qué estatura te va llevando el Señor. Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, tres, 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza. Algunos que han dicho: Señor, ¿hasta cuándo vienes? ¿Cuándo te he de oír? Dice el Señor: yo no estoy tardando mi promesa. Dice: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Entonces pregúntale al hermano que está al lado, o si estás tú solo, pregúntate a ti mismo y di: ¿no será que solo tú faltas? ¿No será que solo tú faltas para que la promesa llegue a la iglesia y el Señor restaure su templo? ¿El Señor restaure este tiempo? ¿No será que solo tú faltas? Codea al de al lado o codéate a ti mismo y dile: Señor, gracias. Apure el hermanito, que yo ya estoy perdiendo la paciencia, no quiero ser Saúl, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que el propósito de Dios es no tardarse. Entonces, ¿qué conviene? Empezar a entender la misericordia del Señor y llamar al arrepentimiento a los hermanos que están por recibir la promesa. Dice el Señor: hay promesa, pero yo quiero que todos disfruten de ella. Hay promesa, pero yo quiero que todos sean partícipes. Nosotros vemos claramente la misericordia del Señor que se ha mostrado durante mucho tiempo. Cuando el pueblo de Israel fue invitado a las bodas y no aceptó, dijo: invítenme a todos los que estén afuera, pordioseros, mancos, personas sin hogar, lo que quieran, pero todos los que estén afuera, todos, yo quiero hacer misericordia, yo quiero hacer banquete. Pero pasa algo interesante. Dios dice que por su desobediencia nosotros tenemos misericordia, pero si el pueblo de Israel obedece, nosotros veremos la grande e inmensa salvación que tiene para esta tierra. Por eso la importancia también, hermanos, de orar por el pueblo de Israel, por la nación de Israel. Nunca las olvides en tus oraciones y di: Padre, es tu iglesia, es tu nación amada, y así como te duele perder un hijo, así como te duele perder una hija, así te dolió perder a Israel. Tráelo en misericordia, porque la salvación de ellos es la salvación del mundo. Nosotros estamos en un plano muy escueto del gran poder de Dios, pero aún no hemos entendido que es necesario que los hijos de Dios sean restaurados, porque es grande la misericordia del Señor, para que nosotros también conozcamos de que Cristo está obrando en nuestra vida. Nosotros también necesitamos que el hermano que está al lado, que el hermano que nos hace enojar, que el hermano que me está picando toda la predicación, que el hermano que no me deje en paz, ese también tiene que venir a los pies del Señor para que yo disfrute las promesas que hay en Él. Entonces uno empezará a decir: gracias mi hermano, gracias mi Señor por la palabra que estás trayendo cada día hoy.
Yo empiezo a comer, yo empiezo a dar gracias. Yo empiezo a entender que el plan de Dios es agradable, es perfecto. Jeremías, cuando se refería a los planes del Señor, usaba la palabra bueno y desagradable. Usaba bueno y desagradable Jeremías, siempre esas palabras, y casi nunca malo cuando él le pasaba algo, porque entendía que todo lo que le pasaba venía de la mano de Dios. Y dijo, yo sé quién está poniendo cada situación en su lugar. Yo sé que aún lo desagradable proviene de Jehová. Y este es momento para que nos levantemos en la casa de Dios. Entonces, el llamamiento se cumple cuando uno persevera en la palabra. El llamamiento de Dios se cumple cuando uno persevera en la prueba. Yo sé que nadie quiere las pruebas, yo sé que son duras y creo que más duras que las verduras, pero ustedes cuando han probado la prueba y cada uno dice, Señor, yo estoy en el peor de los lugares, entendemos que el propósito se va haciendo cada día más grande y mayor. Acompáñenme otra vez, Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Dice, no tenemos en nada lo que vas a padecer. No temas, perdón, gracias hermanos, no temas en nada lo que vas a padecer. Y saltamos, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En este punto quiero comenzar y quiero finalizar. Quiero comenzar porque fue de los primeros versículos que vimos en la primera clase, y quiero finalizar porque el Señor también llama a una fidelidad hasta en la muerte. Hemos visto que a lo largo de nuestra vida el Señor tiene un propósito y a veces nos cumple peticiones y a veces no. Pero me quedó muy claro cuando el Señor Jesucristo se enfrentaba ante Pilato. Pilato lo cuestionaba, Pilato lo injuriaba y Pilato le decía, ¿no estás viendo que yo tengo el poder para salvarte en este momento? Jesús le contesta y le dice, lo siento Pilato, pero ninguna autoridad te es dada si no proviene de mi Padre. Y cuando seguían hablando, el Señor Jesús le vuelve a responder y le dice, quiero que sepas algo, Pilato, mi reino no es de este mundo. Por eso mi Padre en este momento puede enviar una legión de ángeles a solucionar mi problema. Si yo lo pido, el Señor mismo se presenta y envía legiones de ángeles a rescatarme. Pero mi reino no es de este mundo y yo tengo un propósito, yo tengo algo que cumplir. Y dijo el Señor Jesús, para esto he venido, para esto he nacido, para cumplir el propósito de Jehová, y no lo voy a negar, no lo voy a rechazar, lo voy a aceptar. Y cuando Jesús lo acepta, entra en el sufrimiento más grande que nosotros podemos ver. Pero de la misma manera el Señor Jesús entró en la gloria más grande que nosotros podemos disfrutar si queremos permanecer en la palabra del Señor. Entonces, la situación es la siguiente. Cuando el Señor te está hablando, te dice, yo puedo enviar legiones de ángeles a solucionar tu problema, y el Señor puede hacerlo. Pero el Señor quiere antes sanar tu corazón, el Señor quiere antes en tu llamado que permanezcas, que lo conozcas, que veas quién es Él, que dependas y digas, mi Redentor es Jehová, y aquel que bendijo no me dejará, aquel que bendijo me hará permanecer, porque el que comenzó la buena obra en mí, la va a culminar. Y cuando tú empiezas a dejar el trabajo al Señor, dices, yo he aprendido a esperar. Yo ya no sé llegar, yo he aprendido a esperar la respuesta de Jehová. Salmos 27:14 dice, yo he aprendido a esperar en Jehová y sé que le es bueno al hombre esperar en Dios. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, dice, sí, hazlo, espera a Jehová.
Espera, Jehová, un poquito más y no te desesperes, dice. Esfuérzate y aliéntese tu corazón con mi palabra, con mis deseos, con mi aliento, dice el Señor, porque tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Y dice David, sí, espera Jehová, porque bueno le es al hombre esperar a Jehová. Y el llamado de Dios se vuelve a cumplir cuando uno dice, Señor, yo entiendo que mi reino no es de este mundo. Tú abrirás puertas cuando las tengas que abrir, las vas a cerrar cuando las tengas que cerrar, pero yo esperaré en Jehová porque mi Redentor vive. Yo sé que en Él estoy confiado y voy a permanecer adelante. El llamado de Dios es precioso y es completo cuando lo vamos entendiendo y vamos permitiendo y dejando que el Espíritu de Dios nos vaya guiando paso a paso. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios empiece a obrar y empiece a estar en nuestros corazones, entendemos que su propósito es mucho mayor que el mío. Y de la misma manera que se decían los antiguos, espera, Él viene. Confía, Él viene, créeme que Él viene, confía que Él viene, porque su respuesta, su promesa no la da por tardanza, porque bueno es Jehová. Y entonces el llamado se cumple de esta manera, cuando tú dedicas tiempo a conocer a Jehová. Así como Salomón pidió sabiduría, pero pudo haber hecho mejor al pedir ese amor profundo como David pidió y dijo, una cosa pediré a Jehová y esta demandaré y buscaré todos los días. Esa fue la diferencia entre David y Salomón. Cada uno tenía una prioridad. Salomón dijo, Señor, dame sabiduría. Pero David dijo, Señor, una cosa pediré, que yo esté en tu casa todos los días y me alegre y me regocije en tu presencia, que yo te alabe todos los días. Por eso la diferencia de un corazón conforme al corazón de Dios. Esa es la diferencia, hermanos. Y si ustedes me preguntan cuál es el propósito de nuestro llamado, yo no te voy a responder, yo solo te dejaré con estos dos aspectos que vimos, con la pregunta que el Señor Jesús le hacía a Pedro. ¿Acaso quieres irte también? ¿Acaso quieres irte tú también? Con esa pregunta que el Señor le dice, ¿acaso quieres ir? Y el segundo comentario, cuando el Señor dice, si ustedes son fieles hasta la muerte, yo les daré la corona de la vida. Si ustedes permanecen, sepan que mi reino no es de este mundo y disfrutarán de cosas enormes. Y por eso en la palabra de Dios, nosotros, algunos nos llaman locos, pero precisamente por eso, porque nuestra esperanza está en Él, nuestra esperanza está en el Señor. Ya para finalizar, quiero recordarles que el camino de cada siervo de Dios ha sido un camino difícil, un camino de altibajos, como hemos estado viendo en estas clases, tanto Abraham como Isaac, Gedeón, Samuel, David, Eliseo, Elías. Cada uno de los siervos encontraron pruebas y resistencia. Ellos, lo único que los sostuvo fue la mano poderosa del Señor en sus corazones. Yo sé que a lo largo de nuestras vidas ha sido difícil, pero cuando tú empiezas a conocer y a estar en comunión con Dios, empiezas a entender su llamado, empiezas a entender su propósito. Y de eso se trata esta clase, que cada uno de ustedes entienda el llamado que Dios tiene para su vida, que aviven el fuego del Señor para ustedes en su corazón. Así como están, quiero orar y quiero dar gracias a Dios por esta clase y que nos permite culminar. Señor Jesús, te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres el que me ha llamado y tú eres el que me ha formado. Tú dijiste que eres mi creador y me has llamado Jacob, pero ahora me has llamado que eres nuestro formador y me has llamado Israel. Tú ya no solo eres mi creador, eres mi formador, eres nuestro formador, Señor Jesucristo. Yo te doy gracias por la palabra dada y sé que no regresará vacía, porque iremos creciendo de aumento en aumento como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto, hasta que el día de Cristo esté en nosotros. Gracias, Señor Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos que terminaron el seminario
en este cuatrimestre. Y aún aquellos que no pudieron llegar, yo te pido que los bendigas donde quieras que estén. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Amén y amén. Bueno, hermanos, esto queda para reflexionar. El examen, el temario, yo sé que es un tema difícil, pero les trataré de hacerlo lo más asequible. No voy a preguntar cosas que nunca dije, pero voy a hacer preguntas tanto del temario como cosas que compartí, porque les había dicho desde un principio que iba a comentar cosas que no estaban aquí. Entonces, yo les voy a hacer preguntas tanto del temario. Si no lo tienen, aún es tiempo, aún hay tiempo para conseguirlo, me lo pueden pedir incluso, y preguntas que fuimos comentando, ¿verdad? Y les voy a dar un temario la próxima semana para que en 15 días nos podamos ver. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿Nada más? Bueno, yo creo que están despedidos. Damos gracias a Dios. Saluden a su hermano, codénlo, hermano, no te tardes y apúrale, ya quiero ser libre.